19. Trujillo, ciudad de la eterna primavera, de insuperables manjares, de gente buena, de hermosos paisajes. Trujillo es marinera y tradición, exitosa por su gente. Trujillo, exitosa, te informa con la verdad. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son 8 de la mañana con 15. El día de ayer el expresidente de la República, Alan García, se presentó ante el Congreso, ante la Comisión Lavajato. Evidentemente fue el suceso político del día. Todo el Perú está bajo sospecha. Ya se sabe prácticamente con certeza de que a Toledo lo coimearon. Está en entredicho si es que a Alan García le dieron dinero, si es que financiaron además la campaña del Partido Aprista. Está en entredicho lo de Keiko Fujimori, todo el mundo sabe lo que está pasando. El presidente de la República, obviamente Nadine, están en la cárcel. ¿Cuál es la evaluación política de la situación de Alan García? Para eso hemos invitado a la congresista aprista, la señora Luciana León, y al abogado procesalista y además también abogado de Alan García en su momento, a Wilmer Medina, para que, presumo, defiendan la posición de un líder histórico que está en este momento acorralado contra las cuerdas según sus enemigos. Luciana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip. Buenos días a todos los oyentes. Primero, lamentar la situación por la que el Perú está pasando, sobre todo por la clase política. Es una indignación, es muy lamentable, es muy triste ver que todos nuestros líderes políticos estén pasando por una situación, por lo menos que esté en duda para muchos y para otros ya se haya confirmado que han sucumbido frente a la tentación del dinero, ¿no? Esto es muy triste, en verdad, ver cada semana cómo se ha ido suscitando cada una de las cosas, además de los que ya has mencionado. También recordemos a la señora Susana Villarán, entre otras, ¿no? Presidentes regionales, qué sé yo, pero respecto al presidente Alan García, lo que podemos mencionar y rescatar, lo más importante que hay que mencionar es que él siempre ha dado la cara, siempre que lo han invitado a la comisión, a la fiscalía, ante toda instancia, él siempre ha dicho que se va a presentar, que va a dar la cara, no tiene nada que esconder, y ayer ha estado cerca de 8 horas respondiendo cada una de las preguntas de los miembros de la comisión de Lavallato, así llamada, que ya lleva más de un año haciendo esta investigación y que obviamente frente al caso de Alan García, tanto la Fiscalía como la Comisión no ha encontrado absolutamente nada. Lo que sí se ha especulado es que estas siglas AG, y el mismo presidente Alan García ayer comentó y explicó cuáles eran las razones de esto, toda vez que los abogados y también fiscales que fueron a Brasil a preguntar por el caso de las donaciones o aportes económicos a la campaña de la señora Keiko Fujimori, se le preguntó sobre estas siglas AG. Y él explicó, el señor Odebrecht explicaba, que él en ese entonces manejaba no era un iPhone, era una Palm Pilot, una cosa así, y que se refería más bien a otras empresas en otros países y no tenía nada que ver con AGP, que es más bien como se le reconoce a Alan García Pérez, y demostró ahí el contenido de cada una de las menciones de AG que se había hecho en su computadora y que el mismo Marcelo Odebrecht había manifestado en esta diligencia en Brasil con los fiscales y jueces peruanos. Y bueno, también pudo responder y frente a cualquier duda y más bien dejar en claro que lamentaba y sentía vergüenza ajena y lamentaba por todos los peruanos aquellas personas, estos viceministros que sí
cayeron frente a esta tentación lamentable de tener que recibir dinero para estas obras del metro de Lima, tramo 1, y que bueno, ahora ya están purgando prisión, ¿no? A ver, son 8:19. Si prueba algo lo que dice vamos a decir, el teléfono, lo que Alan García durante los últimos meses, doctor Medina, se le ha fustigado, es que él les aje. Y ha salido si digo 100 portadas me quedo corto. ¿Qué prueba ello? La verdad es que es medio complicado probar algo ahorita porque ni siquiera se sabe si él es aje. Pero lo que sí está probado es que Luyo y Cuba recibieron un dinero. Y está el monto, está el depósito y está la función de Cuba, y de Luyo ya está. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad jurídica, penal de Alan García para con estos tres hechos? En el supuesto que él sea G y en las coimas probadas que le han dado estos funcionarios de la... Primera cuestión, gracias por la invitación. Hola, Luciana. El tema penal, las responsabilidades son individuales, no son en grupo ni a todo un gobierno, sino los delitos los cometen las personas de una manera individual, y por eso es que el fiscal, para formular una denuncia, tiene que individualizar a la gente, y el juez ciertamente lo mismo. Entonces, complementando lo de Luciana, en el dispositivo que le encuentran al señor Odebrecht aparece algo de 35 menciones a las siglas AG, y se ha mencionado también que estas siglas aparecen en inversiones que tiene Odebrecht hasta en el África, de modo que esa sola mención no implica ni vincula ninguna relación al presidente irregular con el señor Odebrecht. Fíjate, Philip, hay una cosa que el pueblo tiene que entender. Tenemos muchos políticos, sobre todo los inmaculados, los que se creían redentores, ¿no? Yo los considero fariseos, que se jactaban de ser los puros, los dueños de la moral, la reserva moral del país. Sin embargo, han terminado cuestionados. De todo este escenario que llevamos ya con Odebrecht, más o menos 2 años, la información que vino a Estados Unidos, ahora el 21 de diciembre cumplimos 1 año, delaciones y todo que se ha filtrado y todo que todos conocemos, los fiscales peruanos han viajado más de una vez en distintas oportunidades, tanto Hamilton Castro como el fiscal Domingo Pérez, y en ninguno de esos casos ese es el hecho objetivo. Ninguno ha hablado que le ha dado dinero al expresidente Alan García. Solo estamos hablando, y se hablan en los medios, es si el AG es Alan García. Incluso creo que ayer el señor presidente, estaba atento a la comunicación, ha dicho que AG también era un señor, creo que es Alberto Guzmán, creo que es un operador en Suiza de Odebrecht. Además también está Andrade Gutiérrez. De modo que el presidente García, te puedo hablar desde la óptica del abogado procesalista que ve temas penales, no tiene ninguna sindicación, ni directa ni indirecta. Tú me has preguntado, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué tiene que ver él con los funcionarios, 4 creo o 3 funcionarios que trabajaron en el gobierno del presidente García, que no son apristas ciertamente? Estos señores, y el presidente ayer ha dicho que ellos respondan, porque son unos felones, que respondan por sus actos ilícitos, que no pueden manchar una obra tan maravillosa como el tren eléctrico. De modo que ellos perfectamente no han tenido relación. Creo que ha quedado, y hoy ya salió en las redes, la pregunta que le hace el señor Gino Costa. Le dice, pero usted ha sido presidente, por lo tanto ellos han sido viceministros. Y el presidente le responde lo siguiente: ciertamente yo nombro, pero a propuesta del ministro. Yo no sé qué hacen los señores ni le leo el alma. Y le respondió, le dijo, usted, señor Gino Costa, ha sido ministro de un presidente que está probado que recibió $20 millones. De modo que donde manda el jefe, ejecutan los de abajo. Allí es en todo caso la responsabilidad de los ejecutores. De modo que el señor Gino Costa creo que con esa respuesta fue contundente y ya no hizo ninguna otra pregunta, o todas las preguntas que hacía era de qué le parece, qué opina, cosas que ciertamente se nota el poco nivel que tiene para llevar una investigación. Vamos a ir a la pausa y le dijo picando Luciana. El problema es que cría fama y echa de la cama, ¿no? La gente no le cree a Alan García porque la hizo bien. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política del APRA en haber dejado que durante tantos años le pongan este San Benito? Porque, ok, gracias, Quique. Porque habiendo tantas pruebas en el caso
de Toledo, él no es tratado mediáticamente como Alan García. En el caso de la señora Susana Villarán yo trabajo en prensa. Es increíble. Es alucinante el blindaje que tiene. O sea, es ya no la toquen, no la pongan. O sea, yo me imagino a Alan García diciendo que no sabe cómo hicieron la campaña presidencial, la que tú quieras. Y que salga del Castillo y que diga yo no sé, que salga Luciana que diga yo no sé, que la que todos digan yo no sé y ahí está la plata. Estarían en cana. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la responsabilidad política del APRA en esto? Porque algo tienen que haber hecho mal ustedes, Luciana, para que todo el mundo crea que de a priori son ladrones y que a priori también les dieron. Al margen de si AG fue o no AG. ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, esto se puede pensar porque, claro, como todos han sido parte y todos se ha demostrado que de una u otra manera han participado en estos hechos, ¿por qué no a Alan García, que se le ve un hombre tan astuto, que se le ve una persona que no solo ha estado una vez en el gobierno, sino dos, y que siempre se ha pensado, y no solo ahora con el tema de Odebrecht, siempre se ha dicho, oh, los apristas, ¿no? Como si fuesen, tan solo hemos sido 4 el quinquenio pasado, ahora somos 5, pero como si fuésemos muchos más y que podemos organizar o manejar el Congreso, o manejar campañas o contracampañas. Entonces siempre se crea este San Benito o este manto así oscuro frente al APRA, como si el APRA siempre hubiese sido un partido político o corrupto o un partido político con miembros, en todo caso, que han tenido algún tipo de participación de corrupción. Entonces, aquí es también que tenemos que dejar bien claro el tema, por ejemplo, de los narcoindultos. Se dijo durante 5 años el tema de narcoindultos y al final nos dejaron con ese sello del narcoindulto cuando ni siquiera nosotros habíamos trabajado o habíamos dado esos indultos que supuestamente habían sido mencionados por el gobierno de Humala como que era indultos a personas que habían hecho narcotráfico, cuando se trataba en realidad de personas que habían tenido delitos menores. Entonces, claro, miente y algo queda. Y eso es lo que ha sucedido lamentablemente en este caso, y siempre se cree, y el mismo Alan García dijo, el odio que nos tienen durante tantos años, esto no es algo reciente. Ya, pero no es algo, o sea, a ver, por sentido común, ¿no? Si yo soy Philip Butters y sé que me odia los Medina, que me odian los León, bueno, hago algo desde el punto de vista político para decir, bueno, ¿por qué me odia? ¿Qué le hice? ¿Qué no le hice? ¿Cómo lo contrarresto? Porque no es que algo queda. O sea, la imagen de Alan García está, pues, hecha trizas y no hay, pues, al otro lado razonablemente una contrapartida por el caso de los narcoindultos. Si Alan García, me voy a poner en el caso del mayor odiador de Alan García, ¿ya? Si es un vivo, si es un sapo que siempre la sabe hacer, tendría que haberse vuelto idiota para organizar una pirámide de narcos en donde los narcos ponen, por decir, $10,000 por año a conmutar, hacen una gran bolsa, la bolsa se le dan a Chinguel le da a Aurelio Pastor y Aurelio Pastor le da en una caja la bolsa a Alan García. Cuando estamos viendo, y esto ya no es una opinión, de que si tú emites bonos, si tú das una interoceánica, si tú das una concesión, te puedes robar 15 millones o 20 millones de dólares. Entonces quiere decir que Alan García está loco para confiar en 500 narcos que cualquiera, en cualquier momento cuando sale, tira dedo. ¿No es cierto? Cualquier narco, que es un desgraciado, sale y comenzaría ahorita, dame plata, Luciana, porque yo te di. O sea, obvio, eso lo no más tiene asidero absurdo, lógico. no tiene ninguna lógica, es lo más absurdo. Sin embargo, la gente lo repitieron tanto, si salió tanto en tantos medios frente a este odio a Alan García, que finalmente llegó a calar en la gente. Yo caminaba en la campaña, en la calle, y la gente me lo decía, no, pero se ha liberado a millones de narcos. Y yo decía, dígame uno, por favor, y la gente no podía decirlo. Y también el hecho del odio que una persona haya llegado en 2 oportunidades a la presidencia de la República y que justo sea el partido aprista, un partido que no es liberal, un partido de centro izquierda, un partido que de repente en el primer quinquenio se equivocó, tuvo grandes errores, pero en el segundo lo hizo bien, y a la gente que hace las cosas bien le molesta. Hace eso bien y me incomoda. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del dictamen que va a dar esta comisión? Porque esta comisión Lavajato no puede per secula seculorum pa siempre, ¿no es cierto?, seguir citando gente. Ayer yo los miraba a los más fervorosos oponentes de Alan García, como Gino Costa, y fue igualito que contra Keiko.
O sea, si yo soy un enemigo de Wilmer Medina, pues hermano, el día que yo te tenga que entrevistar o que te tenga que poner en el Congreso, te voy a chicharrar, pues, ¿no es cierto? Porque tú eres un de... Y hacen preguntas generales, nada específicas, se demoran 8 horas, ¿no es cierto? 8 horas, quedan en nada. ¿En qué queda? Esto va a haber un dictamen, una acusación, lo van a mandar a Fiscalía, Alan García. ¿Cuál es el plan a seguir de sus enemigos? O sea, quiero saber, porque en último caso, si la comisión lava Keiko, va a ser la comisión acusa a Alan. O sea, ¿en qué va a quedar esto? A ver, en principio el presidente ha asistido como testigo. Gracias a Dios, a la acción de amparo que ganamos contra la megacomisión, se ha civilizado el trámite de una investigación en el Congreso. Ahora citan, primero indagan, citan a las personas, preguntan, luego va a pasar la segunda etapa, van a ver quiénes de todos ellos pasan a ser investigados y finalmente luego emitirán un informe encontrando alguna responsabilidad, remitiendo al Ministerio Público, determinando y luego, en todo caso, proponiendo algunas modificaciones legislativas. Eso es, consideramos que el presidente no va a pasar la primera etapa, va a quedar como testigo. Y respecto al tema de tus preguntas, que por qué Gino Costa, que era por decir, adversario político, el presidente García, teniéndolo ahí, no ha podido. La respuesta es sencilla, Fili. Cuando no hay nada, no hay ningún indicio, ningún elemento que lo vincule con dinero, lo que han preguntado es qué le parece, qué opina usted, hasta le han preguntado qué le parece que el tren, y el presidente ha dejado constancia de eso, en la línea 2 del metro, los 6.000 millones que va a costar, y en 2 años eso va a ser cuestión de lo que está pasando de los temas de corrupción de hoy. Y le han preguntado de eso, y el presidente con solvencia ha demostrado que toda esa obra podría haber sido superficial y hubiera costado por lo menos el 30 o el 20% de lo que está costando. Yo lo puedo traer a Alan García, sería bueno que venga exitosa, y yo le puedo hacer preguntas pues genéricas, porque yo no soy un fiscalizador, yo no tengo los documentos, pero una comisión de fiscalización en el Congreso. Además a este señor le pagamos un sueldo y que tiene secretaria, asesor 1, asesor 2, asesor 3, ayayero 5, con todo respeto, pues, Luciana, todos los congresistas tienen todo un andamiaje para hacer su chamba. Entonces no puedes pasarte meses. Y yo miraba, y después en la noche me ponía a ver, dije, pucha, a la segunda hora, dije, ¿sabes qué? Vamos a dormir. Con lo de Keiko fue increíble, ¿eh? Lo de Keiko era, es que tú eres el congresista feroz y ella es la hija del dictador, la ladrona, del genocida. Y preguntarle generalidades, entonces, ¿en qué queda? ¿Sabes en qué queda? En que la calle cree que todos son ladrones, así es, que todos eso es son sinvergüenzas. No, y lo que han querido es llevarlo 8 horas porque salían a tomar un café, no escuchaban lo que estaba y regresaban y querían volver a preguntar. Un desorden total, no hay una organización, no hay un expertise para preguntar. Y además hay una cosa medular y central. Cuando no hay ningún elemento mínimo, algún indicio mínimo, pueden preguntar, incluso de repente le preguntar de Paolo. Pero quiero complementar lo de Luciana, el tema del narcoindultos. Fíjate lo grave que ha sido que el señor Aurelio Pastor ha sido absuelto de una investigación fiscal. Y salió en el periódico. Y salió en chiquitito. Eso demuestra de que nunca hubo narcoindultos ni nada por el estilo, porque el ministro del sector, a quien se les indicó que fue comiendo pan, el pan canero ahí, diciendo tú sal, él fue investigado por el fiscal. Y el fiscal, no el juez, el fiscal le dijo no al lugar. Correcto. Queja, confirmó el superior. Ahí tienes, pues, cómo se ha prostituido. Ese es el elemento objetivo. En los medios de comunicación. Pero está bien, pues, pero frente a los medios de comunicación deben estar ustedes, pues. Totalmente de acuerdo. El problema es que ustedes no han hecho bien su tarea con los medios de comunicación. Ahí fallamos con nosotros. lo del indulto. Indulto humanitario ha dado Belaúnde, Alan García 1, Alan García 2, ha dado todo el mundo. Paniagua, 800. Perdón, indultos por lo que será digo Así el indulto, ¿ah? Sin embargo, ustedes permitieron políticamente que se invente el indulto humanitario. Bien Ollantumala le da indulto a una señora que cachetea a un policía, ¿no es cierto? Le da un indulto, lo indultó. En Navidad, desde que yo soy chico, Luciana es mucho menor que yo, pero Wilmer más o menos somos promo. Cuando yo era chico venían los indultos de Navidad y salían centenas. 28 de julio, Navidad, Día del Padre y de la Madre. Salía y no había expresión de causa. Sin embargo, por el odio a Fujimori se ha puesto esa chapita. Y los políticos no han sabido enseñarle a la gente esto. Estamos ante una situación de hecho. Mira lo que va a pasar. Yo soy trujillano, tú eres casi trujillana, Luciana. Mira lo que va a pasar. La van a meter presa a la señora Susana Villarán. No hay cómo se salve. Porque ya le soltaron la mano todos. Y Susana Villarán es una persona mayor, ¿ya?
Yo sé que no es ladrona, está ahí por fanática. Le van a meter 28 años de cana a todos estos señores de las consorciadas. Porque no tienen cómo salvarse. La prueba está absolutamente documentada. Acuérdate que esos señores en 5 años, incluido Susana Villarán, va a pedir indulto. Porque nadie quiere morirse preso. Culpable o inocente, nadie quiere. Y ahí vamos a ver qué va a hacer la prensa. Si van a decir para que con el caso de Susana Villarán o para el caso de estos señorones que son una manga de ladrones, ahí vamos a ver si van a argumentar la comisión 1, la comisión 2, abre la boca para ver de qué tamaño es el cáncer que tienes. Vamos Philip, a ver. ¿tú te acuerdas la concentración? Yo he estado los 5 años peleando contra la megacomisión y la concentración de medios hizo que incluso fueron y le pagaron a un brasileño, ¿recuerdas tú? Había uno que supuestamente acusaba. Vamos a ir a la pausa, porque te está yendo a un tema que yo sé para dónde vas, pero que la gente probablemente no recuerda. Vámonos a la pausa, regresamos. No olvides que puedes responder la pregunta del día en @exitosap y a nuestros teléfonos 251-9422 y 467-4499. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. ¿Sabía usted que en el mundo existen millones de personas con una enfermedad que pudo ser evitada? Conoce conmigo las recomendaciones que diversos especialistas ofrecen de manera científica, innovadora y entretenida. Juntos aprenderemos a generar conciencia de prevención y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos. Porque la salud también tendrá su espacio en Digital TV Perú, el futuro hoy. El mundo ha cambiado, los medios de comunicación nos han acercado cada vez más. Y en Digital TV Perú lo sabemos. Por eso, los peruanos en el mundo tendrán un espacio junto a nosotros. Todos los sueños, los logros, las inquietudes, todo lo que involucre a un compatriota en cualquier parte del planeta será tratado aquí. Participarán todos los peruanos que están por viajar, los peruanos que radican en el extranjero, los peruanos que están haciendo trámites en migraciones y también los que quieren orientación para organizar su nueva vida fuera del país. Este será un programa distinto, donde usted que vive en el extranjero, o usted que tiene un ser querido viviendo fuera del país, será el gran protagonista. Somos Digital TV Perú, uniendo a los peruanos en el mundo. En cualquier lugar del planeta donde haya un peruano participando, ahí estaremos minuto a minuto acompañándolo. Pero no solo eso, Digital TV Perú cubrirá cada campeonato nacional e internacional. Porque somos un equipo, somos deporte, somos Digital TV Perú. El futuro, hoy. Hola amigos, hoy en la televisión peruana hay mucho de dónde escoger y aquí les presento una gran alternativa.
Muy pronto haremos contigo del entretenimiento, la información, la cultura, el deporte y pasatiempos para el hogar, la mejor televisión familiar. RBC Televisión ha juntado un equipo de lujo, porque en RBC Televisión juntos es mejor. Porque juntos es mejor, RBC Televisión te traerá una renovada programación. Información deportiva variada del Perú y del mundo. La mejor información deportiva a tu alcance con todas sus disciplinas y eventos mundiales bajo la conducción de Lucho Trizano. Ya lo sabe, el deporte nacional e internacional lo podrá disfrutar muy pronto junto con nosotros. RBC Televisión y digitaltvperú.com se unen y aquí lo invitamos a ser parte de nuestro equipo. El mejor tratamiento de la información con la verdad que siempre buscas. La veracidad será nuestra identificación. Todo el acontecer local e internacional del mundo actual en Noticias Digital TV Perú. RBC Televisión y digitaltvperú.com se unen para llevar el noticiero que usted estaba buscando. Sin lugar a dudas, aquí tienes ya otra gran opción para pasarla bien y en familia. RBC Televisión, juntos es mejor. Y también informo que Alan García se había reunido 15 veces con Barata. Alan García ha confirmado las reuniones con Barata y ha dicho que han sido reuniones no solamente protocolares, sino funcionales. Entonces, yo me voy a poner en el caso de que sea mentira, de que Alan García se reunía con Barata y como se han reunido con Barata, como dijo Enrique Cornejo, de puertas cerradas, ahí le doy la plata. Entonces, si es eso cierto para con Alan García, entonces es también cierto que PPK no es que se ha reunido, sino ha sido socio en una ONG con Barata, ¿no es cierto? Entonces también sería cierto que el señor PPK ha trabajado para Odebrecht mediante First Capital y Latin American Investment de su amigo Sepúlveda. Entonces, si fuera eso cierto, ¿no es cierto?, bajo no sé qué tipo de tipo penal o acusación política, porque no encuentro ni una ni otra, es culpable Alan García, sería tan o más culpable PPK. Porque si Roxanne Chisman es socia de alguien que le ha dado asesoramiento financiero a Odebrecht, tendrían que llamar a Roxanne Chisman, ¿cierto? O sea, por sentido común. Si llaman a Nancy Land, tiene que llamar a ella. Y por último, Luciana, si han allanado el local de Keiko por sospechas de aporte de campaña, y si hay tantas sospechas con Alan García, que es el diablo calato, le vamos a dar la razón a la gente. ¿Por qué no allanan a Alfonso Ugarte, que es el local partidario más famoso del Perú? Porque yo no sabía dónde estaba el local de Keiko. No sé si Fuerza Social tiene local. ¿Por qué no allanan a Alfonso Ugarte? ¿Por qué a los demás no le hacen lo mismo? ¿Por qué ustedes no se preocupan porque los allanen? Ahí se ve cómo la varita la están manejando de manera distinta con diferentes personajes. O sea, si tú me incomodas como fuerza, como el grupo de Fujimorismo, si tú me incomodas, yo voy y te allano. No, eso definitivamente es una reacción. Ahora bien, no significa que nosotros no estamos incomodando, sino simplemente que nosotros, en este caso, no tenemos ningún argumento. Y como bien lo ha dicho también ayer el mismo presidente Alan García, es cierto, se ha reunido con Jorge Barata, se ha reunido con el señor Marcelo Odebrecht, sí, reuniones funcionales cada vez que venía, tanto él como 10, 20 funcionarios y empresarios brasileros para venir a invertir al país. Y eso no significa que uno reciba ningún tipo de comisión, de coima, ni nada por el estilo. Pero ahora, respecto de todo lo que tú has dicho en estos momentos, Philip, estás diciendo, si es que entonces debería suponer, entonces estamos hablando de pura especulación. Hablemos de hechos, y eso es lo que decíamos ayer en la comisión. Hablemos de hechos, y eso era lo deplorable, lo triste y lo vergonzoso que veíamos con los demás colegas congresistas, porque se iban a suposiciones, pero no sabían argumentar ni dar hechos concretos. ¿Por qué? Demuéstreme que verdaderamente Alan García haya recibido algún tipo de coima, que tenga alguna cuenta, que tenga algún offshore, algo. ¿Lo tiene? No, no lo tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sigan investigando, llámenlo nuevamente. No tenemos ningún problema, porque cuando tienes la cara y las manos limpias, das la cara, como lo deben hacer los demás. Y eso es lo que estamos esperando en el caso del presidente Pedro Palucho.
Pedro Pablo Kuczynski y demás personajes que han estado involucrados en este tema, porque como todos los peruanos queremos saber la verdad y que se sepa cuanto antes. Ya salió la PUS, que se sepa todo y que podamos empezar nuevamente con un país y una clase política limpia, renovada. A ver, todo el mundo se marea también, doctor Medina, con respecto al tema del Congreso. Los congresistas no juzgan, los congresistas dan una opinión política, emiten un dictamen y le sugieren a la Fiscalía X, Y, Z, acusa a Batters porque esto es lo que hemos encontrado. Porque no me gusta, porque robó, porque mató, o quien sea. Pero ¿cuáles son los temas pendientes de Alan García y Fiscalía? Porque un día lo vemos caminando en el Congreso y el otro día lo vemos en una citación fiscal. En Fiscalía, ¿cuáles son los temas pendientes de Alan García? ¿De qué delitos, por qué delitos se le está investigando en Fiscalía? Dos precisiones antes de continuar y responder tu pregunta. Fíjate que respecto a Alan García solo se habla o de la AG o cuántas veces visitó a Marcelo Odebrecht o Barata en Palacio. Y todo eso ha dicho el presidente García ayer, que todo está documentado en el portal de Andina, con la prensa y todo. Y lo que iba a decir ayer ha sido cuántas veces se ha reunido y de qué han hablado. Y como siempre, el presidente García lo que hace es promover las inversiones en el país. Contestando tu pregunta ya, el tema de Fiscalía. Lamentablemente tiene el presidente García, sé por los medios, y además me han informado algunos abogados, de que, recuerda que yo ya dejé la defensa del presidente García desde enero de este año, y lo que tiene es una investigación, porque además, fíjate cómo se filtra a los medios. Es impresionante que se dice que las investigaciones son reservadas, pero sin embargo, hasta lo de Keiko ya lo tenía un portal web, todo el acta en incautación. Es bárbaro. Y así dicen que actúan con independencia, que no persiguen ningún objetivo. La Fiscalía, para mí, mi punto de vista, es que deben de formar su partido político, porque lo que están haciendo es agarrar y a sacar de carrera a todos los líderes políticos de oposición. No actúan ¿Oposición a quién? A ellos. Oposición ideológica, a ellos. Porque solo están con Keiko Fujimori, con Alan García. Mire, fíjese, la señora Villarán, eso es... La Fiscalía actúa selectivamente, el juez también actúa selectivamente. Pero te quiero contar lo del proceso del presidente García. Tiene una investigación preliminar que se llaman diligencias preliminares. Y hay tal desmadre, discúlpame el término en todo caso, hay tan desorden de que están abusando tanto el fiscal como el juez de lo que significa unas diligencias preliminares. Diligencias preliminares es el primer acto de la investigación. ¿Para qué se hace? Yo cuando tengo una urgencia de actuar determinadas medidas que pueden, si pasan los días, pueden desaparecer. Por eso es que inmediatamente inicio con urgencia de actuar determinados actos de investigación. Sin embargo, y dice, los plazos son cortísimos, 60 días, ampliados a 60 más. Sin embargo, el fiscal Castellano ha ampliado, también el fiscal, en el caso del Domingo Pérez, en el caso de la señora Fujimori, a 36 meses porque le han puesto el San Benito, sin razonabilidad, sin proporcionalidad, sin argumentación coherente de explicar cuáles son los niveles, le han puesto el San Benito de organización criminal. Este es el único país en el mundo que los partidos políticos son sindicados como organización criminal. Pero, a ver, acá interrumpo. Y le han puesto 36 meses. Miren el tema. ¿Ya? O sea, me voy a poner en el caso, también dándole la razón. O sea, que Alan García tiene su círculo, ¿no es cierto? El primer círculo son Nava, el primer círculo es la señora Pilar Nores en su momento, porque era su esposa. El primer círculo es el señor de la San Martín, el señor Chan, ¿no? El primer círculo. Teoría del primer círculo. Su segundo círculo son, pues, o sea, los que eran sus ministros, ¿no? Segundo círculo será del Castillo, segundo círculo será Luciana, tercer círculo. Y el cuarto círculo, ha caído el primer círculo. Me quiero poner en el caso del acusador. Ok, dame cuáles son los hechos a probar, porque tú no puedes hacer una especulación periodística, porque si tú haces una especulación periodística y la llevas a una acusación fiscal, entonces tenemos que ponernos a pensar que Ollantumala también tenía un primer círculo y un segundo círculo, y así como si fuera una cebolla. Entonces, la señora Susana Villarán, lo propio. Y el señor PPK, ¿acaso Toledo, PPK no ha sido su ministro, su premier, su ministro de Economía, y después le había dado Zavala? Y Zavala tiene a su hermana, que ha sido ministra de Alan García, y a su hermana, que ha sido lobista de Kuntur. Entonces, yo podría también pensar que PPK tiene una organización criminal que tiene círculos concéntricos. O sea, ya no será pues la cebolla de Alan García, será la naranja de PPK. Entonces,
lo que nos va a llevar a ello, por eso te interrumpo en los partidos políticos, es que el Poder Judicial y la Fiscalía van a investigar prácticamente a todos los partidos políticos del Perú como si fueran unos mafiosos. Si aplicas el mismo criterio para sindicar de sí por sí al Partido Aprista, al Partido Fuerza Popular, de organización criminal, y al Partido Nacionalista, tendrías que también aplicar a PPK, a Susana Villarán, a todos. A los 26 a partidos los políticos 26 partidos tendrías, o sea, a ver, por eso estoy diciendo que son selectivos, solamente están discriminando al APRA, a Fuerza Popular, y en este caso a Ollantumala, porque bueno, la presión era tanta que ya la delación era abundante. Lo que te quiero decir es que el fiscal Castellanos, en un acto por demás prevaricador, incluso se ha atrevido, lo que tú decías, Philip, de lo que se escucha en los medios, estas leyendas urbanas, hay bastantes, pero hay que tener suficiente solvencia y seguridad o ser demasiado torpe para todo eso, trasladarlo y ponerlo en blanco y negro y firmarlo. Ha dicho, por ejemplo, en el caso del presidente García, que se organizan bajo una modalidad y tienen un código del silencio. Eso ni Olivera lo había dicho, se le había ocurrido decir, pero sin embargo al fiscal Castellanos. ¿Y cuál es el argumento, el indicio para eso? Ninguno. Solamente todo es oídas de los periódicos. Y lo que es peor, fíjate, acaba de ocurrir un pleno jurisdiccional sobre el tema de la organización criminal. Lo que te exige es que hayan niveles, que haya, por ejemplo, temporalidad, cargos, 3 o más personas reunidas con una finalidad de cometer delitos. ¿Los partidos políticos se reúnen con una finalidad de cometer delitos? 8:50, pausa, regresamos. Búscanos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. ¿Sabía usted que en el mundo existen millones de personas con una enfermedad que pudo ser evitada? Conoce conmigo las recomendaciones que diversos especialistas ofrecen de manera científica, innovadora y entretenida. Juntos aprenderemos a generar conciencia de prevención y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos. Porque la salud también tendrá su espacio en Digital TV Perú, el futuro hoy. El mundo ha cambiado, los medios de comunicación nos han acercado cada vez más. Y en Digital TV Perú lo sabemos. Por eso, los peruanos en el mundo tendrán un espacio junto a nosotros. Todos los sueños, los logros, las inquietudes, todo lo que involucre a un compatriota en cualquier parte del planeta será tratado aquí. Participarán todos los peruanos que están por viajar, los peruanos que radican en el extranjero, los peruanos que están haciendo trámites en migraciones y también los que quieren orientación para organizar su nueva vida fuera del país. Este será un programa distinto, donde usted que vive en el... A ver, son 8:53, son momentos recontra complicados.
para el Perú, porque además esto es el cuento de nunca acabar. Yo soy de los que piensa que la madre del cordero es Toledo. Para mí, Toledo es crucial porque en el caso de Toledo se va a definir un modus operandi, ¿sabe a qué me refiero, Wilder? ¿Por qué? Porque es la mecánica con la cual tú pones a un presidente o a un funcionario con un hombre de al medio, que puede ser Maiman, que puede ser Sepúlveda, que puede ser quien sea. Entonces, esta persona, si tiene una serie de offshores en algún lugar del mundo, tú le pones plata a ese offshore, ¿no es cierto? Peor si esta persona es acaudalada y no tienes rastro del dinero. Lo que ha pasado es que se les ha caído un andamiaje, es rarísimo que te tire dedo el que te arregló, pues. Entonces, el problema es Toledo. Porque si cae Toledo, ya amenazó al presidente si cae Toledo. Imagínate cómo quedan todos sus ministros, sus viceministros, a los cuales él les ha ordenado que hagan lo que tengan que hacer por la coima. La señora Elian Carr le hizo una advertencia mortal. Entonces, ¿cómo quedan, pues? Yo me pongo a pensar, imagínense que ya esté probado que a Alan García le han pagado. No, pues no hay nada. No, Espérate, ese es el tema. y que Luciana León haya sido la ministra de Transportes. Que te estaría muriendo de miedo, pues. Eso es lo que pasa, que hay tal Muriendo cantidad de miedo, ya gente. estaría en la cárcel. Bueno, hay tal cantidad de gente que ha trabajado con Toledo y que sigue trabajando con PPK. Zavala sigue teniendo tanto más poder que Meche Arauz. Meche Arauz ni cuenta se da y ella es la porque el Mier es el otro. O sea, PPK despacha tanto con Zavala como con ella. Y ya el gobierno está dividido. Gino Costa le ha dicho, ¿sabes qué? No te creo, tú tienes que testificar por lo de la esposa, Entonces, estamos en una situación de fractura institucional, porque el señor Pablo Sánchez, con lo buena gente que parece, es selectivo. Es evidentemente selectivo. Totalmente de porque acuerdo. los jueces que dan prisión preventiva a unos no le dan a otros. No le dan a otros. Y sobre todo cuando hay indicios, ¿no? Como en Pero el hay caso cosas- de la señora Villarán. Pero qué indicios. Es evidente. Ya es más que un indicio. Está comprobado. Está comprobado porque está Comprobado. la campaña que costó. Es como que Luciana León me diga que el celular que tiene en la mano, ella no sabe quién se lo pagó. Le pregunto a su esposo, tampoco sabe. Le pregunto al papá, no sabe. La mamá no sabe. ¿Quién paga el celular? Tampoco sé. ¿Y no te lo cortan? No me lo cortan. Y chateas, sí chateas, pero no sé. O sea, no me podría responder eso en una conversación normal porque dirías, me estás faltando el respeto, te estás burlando de mí. Pero atrás de Villarán hay todo un grupo de periodistas que han vivido de las consultorías y las asesorías. Otro grave error del gobierno de Alan García, el no coordinar de una buena vez que las ONGs dejen de ser los Maiman de mucha gente, porque en las ONGs y las famosas consultorías, Luciana, y tú trabajas en el Estado, se disfraza un despilfarro de fondos públicos. O privados del exterior, que ideológicamente captan, ciertamente. ¿Qué va a pasar con el Perú si ya no se puede confiar en nadie, Luciana? Si todos son unos sinvergüenzas. ¿Qué va No, a pasar bueno, con el Perú? justamente esa es la gran preocupación de todos los peruanos. Estoy convencida que todos estamos preocupados justamente en el tema de la institucionalidad, en el tema de los partidos políticos. Y es por ello que no tenemos que satanizar tampoco a todos. El hecho de que, por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski hayan tantos cuestionamientos y por eso se le está llamando a esta comisión, en el caso de la señora Susana Villarán, en el caso del señor Toledo, etcétera, etcétera, ahí está comprobado, ahí hay hechos fácticos que demuestran que ha habido corrupción. No es el caso del presidente Alan García. Por eso tampoco tenemos que satanizar a todos los partidos políticos. Y sí es cierto que nosotros tenemos que ser los más transparentes. Y para eso tenemos instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, como la OMPE, para poder dar toda la información por donde hemos recibido algún tipo de apoyo económico o aporte económico y etcétera. Y por eso nosotros somos los más interesados, somos un partido con 100 años de historia. No lo vamos a tirar todo a la borda por 1 millón, 2 millones, es absurdo, y menos aún teniendo el honor de haber tenido a un presidente que ha sido, por parte del partido, 2 veces presidente de la República. Entonces, si no se ha probado vinculación alguna del presidente Alan García con actos de corrupción, entonces no podemos mezclarlo frente al demás grupo. Acá voy a leer un Twitter que me mandan, ¿no? Me dice, ante la historia de una larga lista de evidencias que rodea a Alan García y que nunca pudo probar su inocencia en un juzgado. Yo te puedo responder eso. Pero es que yo le quiero responder a la gente esta. Yo no terminé Derecho, pero lo poco que aprendí, lo aprendí bien. ¿No es cierto? A uno le tienen que probar su culpabilidad. Así es. Probar su culpabilidad. Cuando yo decía, ¿no es cierto?,
que Burga estaba en la Federación Peruana de Fútbol porque lo mantenía la FIFA con un sistema de inducciones, mostraba el cómo se repartían las prebendas de los derechos de televisión, Burga me querelló a mí. Él tenía que probar que yo lo había difamado. Yo no tenía que ir a probar mi inocencia. Pasan los años. Ahora Burga está en Nueva York con 7 tipos diciendo yo te pagué y te pagué en esta cuenta, esta cuenta, esta cuenta, esta cuenta. En cualquier juzgado del mundo te tienen que probar tu culpabilidad. No es al revés. Porque hoy Alan García es impopular, pero en su momento era recontra popular. Hoy Fujimori, ¿no es cierto?, es más popular que lo que era al principio del gobierno de Toledo. Fujimori logró hacer de repente el peruano más popular de la historia. Y en su momento Toledo era muy popular, y en su momento Elian Carpe era muy popular, y Ollanta Nadine, según Vargas Llosa y El Comercio, estaba para ser presidenta del Perú. Entonces, no es un concurso de popularidad. Un juez y un fiscal no pueden obrar como un patita. Ay, el debido proceso implica probanza de los hechos. No sé si me dejo entender. Sí, claro. Yo te quisiera hacer 2 precisiones. De verdad que los adversarios políticos ideológicamente del Partido Aprista hablan de institucionalidad, de defender el Estado democrático de derecho, pero se olvidan de algo. Tú lo acabas de decir muy bien. Todos somos inocentes en tanto no te prueben lo contrario. El presidente García, por la experiencia que tengo en su defensa, he tenido los documentos a la mano, fue investigado por todos los actos de gobierno que realizó del 85 al 90. El 90 se le abrió una comisión investigadora en el Congreso, prácticamente copada por el Fredemo. Lo enviaron al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación pasó al Poder Judicial. El Poder Judicial declaró no al lugar, lo investigó y declaró no al lugar. Apeló el fiscal de Negri. La sala penal permanente se pronunció y declaró no al lugar y sobreseyó la causa. Correcto, pero Wilber, es que ustedes... Pero es que eso la gente ni sabe ni le importa. No, es que lo que pasa... Pero sin embargo hablamos de Estado de Derecho, todos los medios de Estado de Derecho, pero se olvidan de algo importante. Y la Constitución, esta y todas las anteriores, dice que ninguna persona ni ninguna autoridad debe revivir causas cerradas. Correcto. El presidente García, por el primer periodo de gobierno, fue investigado y fue absuelto por el Poder Judicial Democrático. Luego, tomado el golpe, el 5 de abril del 92, Blancanelia colada a la cabeza, le reabren el caso. Lo que tienen que entender ustedes es que eso a la gente no le importa. Bueno, pero así lo que sí importa, secundario. Pero con todo el escrutinio que tenemos encima, los medios de comunicación, la Fiscalía, la Procuraduría, nosotros estamos tranquilos y no se ha demostrado ningún tipo de vinculación por parte del presidente García con estos tipos de actos de corrupción. Entonces, si bien es cierto que estamos viviendo una situación lamentable de un fenómeno Odebrecht que todos quedamos en la duda, en la sospecha, en la desconfianza, tenemos que tener también claro que tenemos que separar la paja del trigo y que no todos somos iguales, y más bien lo que sí, como persona, como ciudadano, como Luciana León, espero más bien, y voy a trabajar y voy a hacer todo lo que sea necesario para llegar al fondo de esta situación y determinar las responsabilidades de que verdaderamente tienen responsabilidad. No tengo mil disculpas. Jordi Reina está yendo a la Dirincri para declarar por el caso de Alessandra Chocano. Ha sido ambos muy amables. Gracias. Vámonos a la pausa, vamos a hablar del tema del caso del Frontón, la visión de los marinos que estuvieron ahí. Pausa, regresamos a un nuevo video. Recuerda que también puedes escucharnos en www.exitosanoticias.pe. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Escuchas en la calle mi salsa, yo te digo, vengo de Venezuela, cantar es mi destino. Bueno, y lo escuchas en la calle, ¿qué te vas a equivocar? Ildemaro de Venezuela, amor. La calle. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma. Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres.
Aléjate de objetos que puedan caerte encima, como ventanas o espejos. Mantente en posición fetal, a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío, conocido como el triángulo de la vida. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte a un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles y busca alguna estructura fuerte que te permita adoptar la posición del triángulo de la vida. Ten en cuenta que después de cada temblor existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original, así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar. Si estás en casa, apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas, ya que podría haber daños en las tuberías, resultando en una peligrosa fuga. Si vives o te encuentras en un edificio, usa solo las escaleras y pase lo que pase, no utilices el ascensor. Si quedaste atrapado y sin poder moverte, trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte. Medidas preventivas. Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalas en un lugar donde no puedan caerte en caso de ocurrir un sismo, o bien asegúralas con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento y certificados, entre otros. Y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad, para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento, para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad, e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela. Es un consejo de Exitosa. Te informa con la verdad. Avance informativo en Exitosa. Exitosa, la temperatura. En Tarapoto 23 grados, Huancavelica 2 grados, 9 y 6. Jordi Reina llegó a la Dirincri para rendir su manifestación por el caso de la extraña muerte de Alessandra Chocano. Al ingresar a la institución señaló que se va a conocer toda la verdad. Un muerto y 2 heridos tras choque en la Panamericana Sur. El accidente vehicular ocurrió a la altura del kilómetro 43 de esta vía, en el balneario de Punta Negra. El camión que estaba estacionado a la orilla de la pista por estar averiado fue impactado por otro camión. La víctima mortal del hecho era el mecánico, quien se disponía a enganchar el vehículo a su grúa para trasladarlo a Lima. 9 de la mañana, 6 minutos, y esto es lo último en Exitosa. Afectados por los huaicos de ríos Huaycoloro y Rímac protestan por obras inconclusas de Sedapal. Nos comunicamos inmediatamente con el señor Moisés Quispe, quien es directivo de los pobladores y trabajadores afectados. Señor Moisés, lo escuchamos. Sí, buenos días. Señor Moisés, ¿qué exigen ustedes? ¿Dónde están ubicados? Estamos prácticamente ya de 5 o 6 meses afectados. Hablo como población y también a la vez como morador, como trabajador. Ya, nosotros venimos sufriendo ya hace mucho tiempo un atropello. Ahora, hace una semana atrás, hemos entrado a trabajar con una empresa, justamente como población y también a la vez como trabajador de la empresa. Pero hemos sido atropellados por la empresa Sedapal, ¿no? Que realmente nos han dado una invitación para poder entrar a trabajar. Trabajamos solo 2 días y pues nos agarran y nos despiden. Pues nos argumentan que ya viene el invierno, que pues no se puede trabajar, pero siempre y cuando nosotros vemos que hay otras empresas que están trabajando en una forma de repente no adecuada, porque no tienen los implementos de EGP. Entonces estamos hablando que a vísperas de Navidad, que hay mucha gente que tiene que llevar un pan a la casa de sus hijos. Entonces, por personas incapaces, por personas incompetentes, señorita, nosotros no podemos estar en la calle esperando, ¿no?, de tener una necesidad de llevar a la familia. A la vez hablo también, ¿no?, de ver que
si ellos hablan que ya el invierno se viene por encima, entonces, ¿qué hacen las empresas que siguen trabajando acá adentro? Señor Quispe, ¿me escucha? Si ellos no priorizan eso, ya viene el invierno, nuevamente vamos a ser afectados por el fenómeno del niño, que se habla, ¿no? Que es el del Huaycoloro, de acá ¿cómo se llama? De acá toda la avenida Pialé. Ramiro Prialé. Señor Quispe, ¿me escucha? ¿Ustedes dónde se ubican exactamente? ¿Dónde están realizando la protesta? Sí, nos prioricen ese trabajo, señorita, porque a la larga la corta, de acá 2 meses, estamos hablando que nuevamente vamos a ser afectados por el fenómeno del niño y van a haber desastres humanas, van a haber humanas pérdidas, van a haber materiales. Señor Quispe, ¿dónde se ubican exactamente? ¿En qué kilómetro? A la vez nos dicen que nosotros tenemos que ser despedidos. ¿Por qué? Porque si CEAPAL nos ha brindado el ingreso para trabajar, ¿por qué no nos deja trabajar? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Una, de repente, parte de... Bien, señor Quispe, vamos a ampliar esta información en breve. Por otro lado, la línea 1 del Metro de Lima informa sobre medidas para fiestas navideñas y tenemos más información con Álvaro Tapia desde la estación Gamarra. Gracias, información en vivo desde La Victoria. Específicamente nos encontramos en la estación del Metro de Lima de Gamarra y es que se ha implementado tanto por la Policía Ferroviaria como también por esta institución el Plan Navidad 2017 y para ello ya estamos con Olinda Merzdal, ella es vocera de la línea 1. Muy buenos días, bienvenida a Radio Exitosa para que nos mencione en qué consiste este plan. Buenos días, justamente en las épocas de fin de año es donde se incrementa más el uso de clientes en el sistema y esto con relación a que la mayoría de ellos se dirige al Emporio Comercial de Gamarra para comprar presentes y con motivo de las fiestas de fin de año. Por tal motivo, Línea 1 del Metro de Lima ha implementado una serie de medidas a tomar en consideración por los clientes para que puedan hacer un uso adecuado del sistema. Como primer término es el bulto, o sea, nuestro equipaje que llevamos permanentemente. Hay un límite permitido y esto lo recomendable es que llevemos aproximadamente de acuerdo a el medidor de bultos, un bulto aproximado entre 52 centímetros de ancho y 62 de alto. Otra de las recomendaciones que estamos dando a los clientes es la recarga anticipada. Es muy importante que las personas puedan recargar anticipadamente para evitar contratiempos en el momento del acceso al sistema. Bien, muchas gracias. Esta es la información entonces que se tiene desde La Victoria. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. 9 de la mañana, 11 minutos y comunidades indígenas no fueron censadas en Amazonas. Tenemos más información desde allí con Gilmer Díaz. Muchas gracias. Efectivamente, los dirigentes de las comunidades indígenas y campesinas de la provincia de Condorcanqui, sobre todo en la región Amazonas, están a través de un pronunciamiento solicitando a las autoridades nacionales, sobre todo el INEI, para que vayan de una vez por todas a cumplir con el censo. Ellos dicen en un extenso pronunciamiento que hubo suficiente presupuesto para este trabajo y no es justo que a través de una disculpa se deje de lado pues a miles de ciudadanos de esa provincia que no formarían parte de las estadísticas del Estado cuando hay muchas necesidades en obras, sobre todo infraestructura que tienen que realizar allá en esta fronteriza provincia. El pronunciamiento lo han dirigido inicialmente a las autoridades de la región Amazonas, quienes a su vez deberían elevar este mismo pronunciamiento a las autoridades nacionales. Esta es la información desde Amazonas, por Exitosa Noticias, informó Gilmer Díaz. Usted está en Radio Exitosa en Lima 95.5 FM. Seguimos con Philip Butters en Exitosa 9 y 12. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Encuéntralo en tu kiosco preferido, solo 70 céntimos. Diario Exitosa te informa con la verdad. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, Exitosa Noticias. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando generosidad. Y en esta historia brilla tu gloria como una aurora de alba majestad. Tacna, ciudad heroica, historia viva, emergente, sólida, exitosa por su gente. Tacna, exitosa, te informa con la verdad.
Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son 9:13 a.m. Evidentemente se ha vuelto a abrir el caso del Frontón. Vamos a decir que es un caso que no tiene cuándo acabar, pero que la gente no se acuerda. Entonces, estamos ante una situación histórica media compleja, porque la gente ya no tiene memoria de lo que pasó y porque igual van a intentar enjuiciar a gente y meter a la cárcel a la gente. Estamos con el capitán de fragata Luis de la Jara, que ya es un hombre mayor, pero que estuvo ahí. Le tenemos que volver a preguntar al capitán de la Jara, en ese momento, ¿qué graduación tenía? ¿Qué hizo usted en el Frontón? ¿Usted también está enjuiciado? ¿Usted teme ir preso? ¿Cuál es su situación jurídica actual? Capitán, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Philip. Gracias por la invitación. Yo en el momento que se dio el fenómeno, el motín del Frontón, yo era capitán de corbeta, equivalente a mayor, digamos, en el ejército. Concurro contigo en que es increíble que pasados 31 años todavía tengamos gente enjuiciada. En mi caso particular, yo fui involucrado inicialmente en el juicio en calidad de testigo, pero en todo caso yo fui una de las víctimas, porque a mí me hieren a las 8 de la mañana. Por supuesto tuve que acudir varias veces a citaciones, pero en la actualidad, para responder a tu pregunta, no me encuentro dentro de la causa no abierta, donde varios de mis compañeros de armas se encuentran en estos momentos comprometidos. Hagamos historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que la Marina termina enfrentándose con amotinados en el Frontón? ¿Por qué tenía que ser la Marina la que se encargue, si normalmente con los presos tiene que ver la policía o en su momento la Guardia Republicana? ¿Porque era una isla? ¿Porque estaba en el Callao? ¿Porque estaba frente al mar? ¿Porque así quiso el presidente Alan García en su primer mandato? ¿Por qué llegaron ahí ustedes? Bueno, lo real es de que en esa época se le asignaban áreas de responsabilidad a las diferentes Fuerzas Armadas. El control de los penales efectivamente en ese momento estaba a cargo de la Guardia Republicana y la Marina tenía como control territorial, en caso de alteraciones graves del orden público, la isla, ¿no?, entre otras zonas del Callao. Cuando se da el amotinamiento, de manera inicial, la organización encargada de controlar este motín era la Guardia Republicana. Al no haber una definición, una solución al motín, el gobierno le encarga a la Marina que se haga cargo y apoye las operaciones, o sea, vaya en apoyo de la Guardia Republicana. Yo llego aproximadamente a la isla en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, y en ese momento relevamos a los FOES. Yo soy infante marina. Los relevamos y tratamos de hacer algún contacto con los elementos de la Guardia Republicana, y esto no sé si la gente lo sabe, pero el pabellón azul y la zona donde estaban los presos por terrorismo era una zona liberada. Yo claramente me acuerdo aproximadamente a las 8 de la mañana, minutos antes de que ingresáramos, le pregunto a un oficial de la Guardia Republicana si nos podía facilitar algún plano para poder tener una idea de dónde íbamos a ingresar. Y él me dice que no tenía nada. Le digo, no, ¿cómo es posible que no tenga nada? Me dice, jefe, yo era más antiguo que ese oficial, me dice, jefe, aquí no entramos, hace meses que no entramos ahí. O sea, ¿y cuál es el control, le digo, que ejercen de este personal? Bueno, hay una formación a una hora determinada, contamos que hayan pues los 100, 150 personas que deberían haber. ¿Pero qué le digo? Que es un control numérico, sí, nada más, numérico. O sea, esto no sé si la gente lo sabe, pero esto era real. O sea, no había ningún tipo de control de qué personas eran las que debían estar ahí. No había un plano. Cuando le digo que me explique cómo eran al interior, no entramos. Me dijo, nosotros hace meses que no entramos al pabellón azul.
Y entonces, ¿cómo sabían si estaban la adecuada cantidad de detenidos? Porque tú, evidentemente, al detenido lo sabes con nombre y apellido. ¿Y por qué están ahí? ¿Cuántos son ahí? Porque, por último caso, si habían hecho un túnel y podían entrar y salir en la noche o simplemente salir, ¿cómo te das cuenta? O sea, lo más elemental de una cárcel es contar a los presos, que por favor, no estamos hablando de algo que no pueda ser entendido por un niño. No, hoy día tú o uno comenta estas cosas y la gente pues no lo cree, ¿no? Les parece increíble lo que te voy a decir, pero es real. No había ningún tipo de control sobre los internos en el pabellón azul. ¿Cuántos se amotinan? ¿Qué armas tenían? Porque muchas veces la matanza de los penales, como que están están en una isla. Me voy a poner en el caso de que hubiera sido como en el Sexto, por decir, ¿no? O que hubiera sido en el penal de Lurigancho. Se amotinan, van, los matan, claro, porque se saltan la pared y entran a la casa de los vecinos porque están a 3 cuadras. Pero acá en el supuesto que hubiera habido un amotinamiento feroz, no tenían a dónde irse. Entonces la gente dice, ¿para qué fueron y los mataron? A desproporcionalidad, abuso. Porque así se hubieran amotinado y así hubieran ellos manejado toda la situación, no tenían a quién hacer daño. Me estoy poniendo abogado del diablo, como es obvio. ¿Por qué entrar y por qué develar un motín con tanto muerto? Si lo único que tenías que hacer en último caso era cortarles el agua y la comida y se iban muriendo de hambre en 2 semanas. Tú tienes mucha razón en gran parte de lo que dices. Hay que ubicarse en el momento en que ocurre esto. Acordémonos de que se han generado una serie de leyendas urbanas con respecto a la intervención de la Marina. Yo estuve ahí. Yo te voy a comentar exactamente, por lo menos mientras estuve ahí, qué es lo que pasó, qué era lo que pensábamos y qué era lo que sentíamos. Dentro de las cosas que se hablan y que dicen de esta matanza que ha habido en el frontón, lo que hubo fue un enfrentamiento entre gente muy bien apertrechada, perfectamente, preparada para esto. Es más, estaban tan preparados de que, es más, lo dice Abimael en uno de sus escritos, de que ahí tenían que generarse las luminosas trincheras de combate. O sea, había una instrucción muy clara para los senderistas que estaban ahí en el pabellón azul, de que ellos tenían que inmolarse. Hay que ver el marco, estaba la Internacional Socialista en ese momento, había una presión política muy grande para, develar ese motín y hacerlo en el tiempo más breve. Cuando nosotros entramos, carecíamos realmente de inteligencia para saber cómo era la configuración interna. Esto que te comento de túneles y armas, los hemos encontrado después. Para que tengas una idea, llegaban las visitas a la isla y como no había ningún tipo de control real, simplemente habían sellos que tenían los internos que los habían duplicado y como había que contar solamente cantidad de detenidos, pues si tenían que haber 130, pues ellos 130 contaban en 1 hora y a la hora siguiente, pues si habían 130 estaba bien, pero eran los 130 que debían estar en la isla. Ese es el tema. Hemos encontrado nosotros escritos en la isla donde, lo sabemos ahora, de que gran parte de las células de aniquilamiento que salían y efectuaban atentados en la ciudad, regresaban otra vez. O sea, las fuerzas del orden, la policía jamás los iba a encontrar, porque salían, cumplían el atentado terrorista o el aniquilamiento selectivo, como ellos lo llamaban, y regresaban nuevamente a la isla. Se encontraron, por decirte, toallas sanitarias. ¿Qué hacían toallas sanitarias en un penal de varones? Por supuesto, ni qué comentarte, había un quirófano, habían víveres para soportar 30 días, víveres y agua. Entonces, esta gente estaba absolutamente preparada para por lo menos aguantar 30 días, para comenzar. Sabían que el gobierno en ese momento políticamente jamás iba a permitir, estando una conferencia internacional como la que había en ese momento, y por toda la repercusión que podía tener este amotinamiento, jamás iba a permitir 30 días. Hoy día, en perspectiva, quizás hubiera sido lo mejor dejar que, no por inanición, esta gente se tuviese que rendir. Pero en ese momento había una presión política muy grande para develar esos motines. Esto se transmitía, por si acaso, por televisión. Yo me acuerdo que yo era chico, pero tú veías pues por televisión, los canales se acercaban y transmitían el develamiento del botín. Y esto, o sea, en el momento que pasó,
también se transmitió desde lejos. Inclusive se decía que habían helicópteros que habían roqueteado, esa es la palabra que se utilizaba, es decir, que hubieran mandado cohetes. Después se decía que ¿por qué metieron bombas? Si no tenían que meter bombas. O sea, toda la argumentación que han dado durante 30 años los abogados de los terroristas era que ¿por qué le dispararon si no le tenías que disparar? Es decir, como si no hubiera habido ni motín, y por sentido común, si toman una cárcel, deben haber habido rehenes, ¿no? ¿O liberaron a todos los gente del INPE y a todos los... ¿Había rehenes o no había rehenes? Claro que habían rehenes. Hay que entender esta operación. Esta operación en realidad fue posiblemente una de las primeras operaciones exitosas de rescate de rehenes. Habían 3 guardias republicanos secuestrados y es ahí donde obtienen 3 fusiles, aparte de las armas de puño, pistolas y revólveres que portaban estos miembros de la Guardia Republicana. Aparte de los túneles, aparte de las paredes perfectamente reforzadas, después te voy a contar una anécdota, algo que yo lo experimenté directamente. Habían, como te decía, quirófanos, alimentos, armas de fabricación casera, habían lanzallamas. A veces es complicado explicarlo, pero estas existen, las tenemos, estas armas confeccionadas por ellos. Ballestas con las puntas envenenadas con excrementos, en fin, una serie de cosas. A veces uno dice, no, pero usted tenía un fusil, el otro tenía una ballesta. Para que tengan una idea, un chaleco antibalas puede soportar una bala de puño, ¿no es cierto? Un chaleco estándar. A mí yo tenía chaleco antibalas, pero a mí me disparan con un fusil. Uno de los fusiles que sustrajeron a los guardias republicanos. Y yo, a pesar de tener el chaleco, la bala me atravesó de lado a lado. Una arma de puño, una pistola, un revólver, el chaleco te va a proteger. Pero ante una ballesta, la ballesta penetra el chaleco, el Kevlar. O sea, no es tampoco que la ballesta se les ocurriera a ellos accidentalmente. Sabían cómo iban a entrar los infantes y comenzaron y se estaban apertrechados para poder hacernos daño. Ese es el primer tema. El tema famoso del bombardeo. ¿Cuántos eran los amotinados? Todo el pabellón, eran aproximadamente 130 personas. ¿Y cuántos de los 130 personas estaban armados? Yo estimo que estarían armados, no sé, unas 80 o 100 personas de ellas. Quizás una decena con armas de fuego, entre fusiles y armas de puño, revólveres y pistolas. ¿Ustedes, por información de inteligencia, terminan sabiendo cuántos rehenes tenían? Porque la historia del roqueteo, es decir, meten misiles. Si tú metes un misilazo, metes un rocket, ¿no es cierto? Vas a matar al interno y vas a matar también, evidentemente, al rehén. Y a la propia tropa. Porque cómo controlas, cómo discriminas en un espacio tan reducido que el misil, supuesto misil o bomba que vas a ponerle, no impacte o no afecte a la propia tropa que está ahí. Estamos hablando de metros de distancia, ¿no? ¿De qué tamaño era el penal del tamaño de una cancha de fútbol? No, digamos la mitad de una cancha de fútbol, ¿no? La mitad era un edificio de 2 pisos, ¿no? Donde estaban alojados 100 y pico de internos. Esta otra leyenda famosa del roqueteo, de las bombas que se pusieron, o los misiles, como quieran llamarlo, es absolutamente falso. Lo que hace la Fuerza de Operaciones Especiales inicialmente es colocar cargas para abrir boquetes para donde poder entrar. Y ahí te quería comentar un poco lo que me sucede a mí. Cuando yo ingreso a las 8 de la mañana, entramos por el borde de playa, yo con dos sargentos, con los cuales yo tenía mucha cercanía, y personal de tropa, 12 hombres más de tropa. Ingresamos por un costado y había una puerta en el primer piso. Y en ese momento nos estaban disparando, estábamos cubriéndonos. Entonces yo tenía una granada de fusil, una granada de instalaza, que se coloca en la boca del fusil y disparo, era una granada antitanque. Entonces yo dije, una puerta de madera pues va a ser más que suficiente. Le disparé la primera granada y no le hice nada a la puerta. Saqué otra y le volví a disparar. Y tampoco le hice nada a la puerta. En ese momento lo que pensé era que el material estaba en mal estado. O sea, era una granada defectuosa o 2 granadas defectuosas. Después nos enteramos, era imposible que una de estas granadas le hiciera algo a la puerta. Porque si bien por fuera estaba la madera, interiormente tenían los catres en esta cárcel, eran de metal, flejes de metal. Entonces ellos habían puesto detrás de la puerta un catre, canto rodado, que abunda en esa zona, y después otro... Canto rodado son piedras chiquitas. Piedras planas, que le encontramos en la punta. Bueno, en toda esa zona ahí abunda el canto rodado. Entonces era
una plancha del colchón, digamos, del somier de metal, el catre, canto rodado y otro catre atrás. Yeah. Y desde el segundo piso al primer piso, como un gran cerrojo, una barra de metal cilíndrica. O sea, como lo que ahora son las llamadas geomallas, vamos a decir. Digamos así, una geomalla. Eso es imposible. O sea, es muy hecho de material de circunstancia, pero extremadamente eficiente. Tan eficiente que 2 granadas antitanque no le hicieron nada a esa puerta. Por eso es que yo me tengo que acercar con estos 2 sargentos hacia la puerta del pabellón. ¿Cómo entran entonces? Posteriormente, producto de las cargas que se colocan para abrir boquetes, ¿no? Y ahí tenemos varios muertos en ese trance, es que se logran, abrir estos boquetes. Y ahí viene otro tema que es muy importante. ¿Por qué se desploma el edificio o parte del edificio? Estos terroristas habían hecho una serie de túneles que dicho sea paso, túneles que hasta hoy se pueden observar. Yo hace 2 semanas estuve en la isla, después de 31 años. Un grupo de periodistas, colegas tuyos, querían conocer la isla de primera mano y ver lo que había ahí. Yo regresé después de 31 años. Todavía están los túneles ahí. Entonces, te das cuenta de la dimensión de los túneles, por dónde los habían hecho. ¿Eran como los de Chavín de Huántar? Como lo que hemos... Parecidos, muy parecidos. Muy parecidos. Tenían frazadas al interior, o sea, estaban muy, muy bien hechos. Tan bien hechos que hasta ahora están ahí. A pesar del desplome del edificio, y después esta zona se ha usado como área de entrenamiento para demoliciones y todo lo demás. Bueno, a lo que iba es de que por la cantidad y por donde estaban ubicados estos túneles, se debilitaron los cimientos del pabellón azul de una manera muy, muy importante. Por eso es que cuando se colocan las cargas para abrir los boquetes, se cae. El edificio se desploma. Vamos a ver, vamos a ir a una pausa. Esa es la parte del develamiento. Pues dicen, se rindieron y los mataron boca abajo. ¿Correcto? Vamos a ir a la pausa. Sí, vamos a ir a la pausa. O sea, ¿cómo hacen el develamiento? ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos rendidos hay? ¿Cuántos muertos hay? Vámonos a la pausa. Estamos haciendo historia después de 30 y tantos años sobre la toma de El Frontón. 9:30, pausa, regresamos con el capitán de la... Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa.